Dios mío, ¿quién te ha hecho esto? La voz de Elena se quebró mientras sostenía la linterna, que temblaba en su mano. El estrecho haz de luz atravesó la húmeda oscuridad y se posó sobre un hombre que yacía desplomado en el suelo de hormigón. La sangre, tanto fresca como seca, se acumulaba debajo de él como un halo oscuro. Su camisa blanca estaba empapada de sangre, rasgada para revelar una herida de bala en el hombro y un profundo corte en las costillas. Tenía la cara magullada hasta quedar irreconocible, la respiración entrecortada y la piel pálida como la ceniza. Su corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en sus oídos. El sótano olía a óxido, moho y algo metálico y moribundo. Se suponía que iba a hacer un simple trabajo de limpieza una tarde en una mansión vacía en las tranquilas afueras del sur de Boston. El agente inmobiliario había sonreído con indiferencia, diciendo que llevaba meses vacía, llena de nada más que polvo y telarañas. Ahora había un hombre vivo desangrándose en las sombras. Se arrodilló a pesar suyo. Los viejos instintos resurgieron de una vida que creía haber enterrado 2 años atrás, en la escuela de enfermería, antes de que llegara Noah. Antes de Derek, antes de que todo se viniera abajo. Presionó las manos contra la herida en su costado. Sintió el calor húmedo filtrarse entre sus dedos. Él gimió y abrió los ojos. Sus ojos eran grises, fríos y penetrantes, incluso a través de la neblina del dolor. No, dijo con voz ronca, agarrándole la muñeca con una fuerza sorprendente. No llames a nadie. Morirás si no te ayudo. Yo moriré más rápido si lo haces. Elena apretó la mandíbula. Sacó una gasa de su bolso, siempre estaba preparada y era cuidadosa, y la presionó con fuerza contra la herida. Él siseó entre dientes, pero no la apartó. Ella trabajó rápidamente, limpiándole la sangre de la sien, comprobándole el pulso y humedeciéndole lentamente los labios agrietados con agua. El color volvió a su rostro poco a poco. ¿Cómo te llamas?, le preguntó ella. Hubo una pausa. Sus ojos grises la estudiaron, calculando, incluso ahora. Dominic, dijo finalmente. Dominic Crane. El nombre la golpeó como un tren de mercancías. Crane. Las vallas publicitarias del centro. El imperio de los casinos. El hombre cuyo rostro adornaba las portadas de Forbes y cuyo nombre se susurraba en el mismo aliento que el poder y el peligro. El hombre que había desaparecido sin dejar rastro 3 semanas antes. Se le secó la boca. «Eres Dominic Crane». Lo era, dijo en voz baja, con una sonrisa amarga en los labios ensangrentados, antes de que mi hermano decidiera que valía más muerto que vivo. Entonces, desde arriba, se oyó el débil sonido de unos pasos. Elena se quedó paralizada. Los ojos de Dominic se agrandaron, no por miedo, sino por algo más oscuro, una advertencia. Los pasos se hicieron más fuertes. Se abrió una puerta arriba. La voz de un hombre, aguda e irritada, murmuraba al teléfono. La luz del sótano se encendió. ¿Qué demonios? Un hombre alto con un abrigo a medida estaba de pie en lo alto de las escaleras. Todavía sostenía el teléfono junto a la oreja. Guapo y de rasgos bien definidos, tenía los mismos ojos grises que Dominic, pero eran más fríos y vacíos. Su mirada se posó en Elena y luego pasó rápidamente a la figura empapada de sangre en el suelo. Su expresión pasó de la sorpresa a la ira en un santiamén. ¿Quién demonios eres tú? Elena se puso en pie rápidamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Señor, soy la limpiadora. Me ha enviado el agente inmobiliario. Acabo de llegar. No he visto nada. Estás cubierta de sangre. Bajó las escaleras lentamente, con pasos deliberados y depredadores. Y me dices que no has visto nada. Pensé que era un animal muerto. Solo estaba comprobando. Se movió más rápido de lo que ella esperaba. Le agarró por el cuello y la estrelló contra la pared. Su cabeza se estrelló contra el hormigón. Las estrellas explotaron detrás de sus ojos. Vosotros, siseó, con el aliento caliente en su cara. Siempre creéis que podéis aparecer donde queráis. Apretó más fuerte. ¿Quién va a creer a una señora de la limpieza antes que a mí? Hmm. El Elena le arañó la mano, jadeando. Por favor, tengo un hijo. Algo brilló en sus ojos. No era misericordia, sino cálculo.
La empujó, tirándola al suelo. Si le cuentas esto a alguien, a la policía, a la prensa, a tu cura, destruiré todo lo que tienes. Se agachó y le levantó la barbilla con un dedo. Tu trabajo, tu apartamento, la escuela de tu hijo, todo. ¿Lo entiendes? Ella asintió rápidamente, con lágrimas corriéndole por la cara. No diré ni una palabra, lo juro. Bien, dijo él, levantándose y enderezándose el abrigo. Vete. Si vuelvo a ver tu cara, acabarás peor que él. Elena subió corriendo las escaleras, con las piernas temblorosas y los pulmones ardiendo. Salió disparada por la puerta principal y corrió hacia su coche. Le temblaban tanto las manos que se le cayeron las llaves 2 veces. No miró atrás. No podía. Pero mientras se alejaba, vio los ojos grises y penetrantes de Dominic, llenos de dolor y algo más. Algo que parecía casi esperanza. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Elena se sentó en el borde de su cama y se quedó mirando al techo. Todavía le dolía el cuello, donde Marcus la había agarrado. Sus manos aún olían a sangre. Por más que se las lavara, la voz de él resonaba en su mente. «Estás acabada. No llames a nadie». Sabía que su hermano lo mataría. Sabía que nadie vendría. Y aún así, no la suplicó ni le rogó. Solo la miró con sus ojos grises, como si ya hubiera aceptado su destino. Elena cerró los ojos, sabiendo que debía olvidar. Sabía que debía proteger a Noah por encima de todo. Sabía que volver a esa casa significaba entrar en un mundo que no podía ni empezar a comprender. Pero también sabía, con una certeza que se le clavaba en el pecho, que ella también había estado alguna vez en la oscuridad, sangrando y destrozada, rezando para que alguien viniera. Y nadie había venido. Ella no podía ser esa persona. No podía alejarse y vivir consigo misma. Elena abrió los ojos. La decisión estaba tomada. Mañana volvería. Si el valor de Elena te ha emocionado, dale al botón me gusta y comenta esta publicación para decirme desde dónde la estás viendo. Comparte esta historia con alguien que necesite escucharla hoy. Nunca se sabe a quién puede llegar a inspirar. No olvides suscribirte para no perderte lo que pasa a continuación. A la mañana siguiente, Elena se despertó antes del amanecer. Apenas había dormido. La imagen del hombre tendido en un charco de sangre la había perseguido durante toda la noche. De pie en la cocina, miró hacia Noah, que dormía profundamente en la habitación de al lado. Tomó una decisión que sabía que podía cambiarlo todo. Abrió el botiquín y sacó todo lo que podía usar. Vendas, antiséptico, antibióticos que habían sobrado de cuando Noah tuvo faringitis estreptocócica, un antipirético y algodón médico. Añadió 2 botellas de agua, unas barritas proteicas y una barra de pan a una vieja bolsa de tela. Le temblaban ligeramente las manos mientras cerraba la cremallera. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. También sabía lo descabellado que era, pero no podía detenerse. Alrededor de las 8 a.m., Elena llamó a la puerta del apartamento de al lado. La señora Patterson, la vecina de 72 años con cabello blanco como la nieve y una sonrisa amable, abrió la puerta. A menudo cuidaba de Noah cuando Elena trabajaba en el turno de noche. Elena intentó mantener la voz firme. Tengo que limpiar una casa en las afueras y puede que llegue tarde a casa. ¿Podría cuidar de Noah por mí? Ella asintió sin sospechar nada. Extendió la mano y pellizcó afectuosamente la mejilla de Elena. Ve a trabajar, cariño. No te preocupes. Noah estará aquí conmigo. Elena abrazó a Noah con fuerza antes de marcharse, respirando el aroma del champú infantil en su cabello. Si algo le sucedía hoy, esta podría ser la última vez que lo abrazaba. El pensamiento le atravesó el pecho. Aún así, salió por la puerta. Condujo hasta la mansión cerca de las 5 p.m., cuando la luz del sol comenzaba a desvanecerse. Observó desde la distancia durante una hora entera para asegurarse de que no había ningún coche aparcado en la entrada y ninguna sombra moviéndose detrás de los cristales. Marcus no estaba allí, al menos no en ese momento. Elena entró por la puerta trasera, cuya cerradura era vieja y fácil de forzar. Su corazón latía con fuerza mientras bajaba las escaleras del sótano.
Llevaba una linterna y barría cada escalón con su haz de luz. El olor a sangre y podredumbre húmeda le golpeó la cara. Entonces lo vio. Dominic seguía tumbado en el mismo lugar que ayer, como si no tuviera fuerzas para moverse ni un centímetro. Pero algo había cambiado. Tenía la cara enrojecida. El sudor le empapaba la frente. Ella pudo sentir el calor que desprendía cuando se arrodilló a su lado. Tenía una temperatura muy alta. Deliraba, movía los labios, murmuraba palabras que no tenían sentido. Infección. La herida se había infectado. Elena actuó por instinto. Aunque 2 años de escuela de enfermería no habían sido suficientes para obtener un título, sí lo fueron para saber lo que tenía que hacer. Cortó el vendaje viejo, amarillento y maloliente. La herida en su costado estaba hinchada y comenzaba a formarse pus. La limpió con solución salina, aplicó antiséptico y espolvoreó polvo antibiótico antes de vendarla de nuevo. Dominic gimió en su sueño febril, pero no se despertó. Ella le echó 2 pastillas para bajar la fiebre en la boca, le levantó la cabeza y le obligó a beber un pequeño sorbo cada vez. La mayor parte del agua se derramó, pero algo se deslizó por su garganta. Se sentó a su lado durante 1 hora entera, cambiando el paño frío de su frente y observando su respiración. Poco a poco, la fiebre bajó. El rojo de sus mejillas se desvaneció. Su respiración se volvió más estable. Entonces abrió sus ojos grises. Al principio estaban nublados y vacíos, pero cuando la vio, algo brilló, sorpresa y confusión, y algo más que Elena no se atrevía a nombrar. «Has vuelto». Su voz era ronca, como si llevara mucho tiempo con la garganta seca. No era una pregunta, era una afirmación atónita. Elena asintió y siguió secándole el sudor de la frente. «Yo te lo dije, sé lo que es que te mantengan en la ignorancia». Dominic no dijo nada. Solo la miraba, con la expresión de alguien que había vivido la traición y el abandono grabados en su rostro. Ahora no sabía qué hacer con el hecho de que alguien se hubiera quedado. Quizás era la primera vez en su vida que no era el poder o el dinero lo que mantenía a alguien a su lado, sino una elección. Elena se levantó cuando el cielo comenzó a oscurecerse. No podía quedarse más tiempo. Noah la estaba esperando y Marcus podía volver en cualquier momento. Se dio la vuelta para marcharse, pero entonces sintió una mano cerrándose alrededor de su muñeca. Era ligera y débil, pero lo suficientemente fuerte como para detenerla. «Mañana, a la misma hora», susurró Dominic. No era una orden, no era la exigencia de un hombre acostumbrado a dar órdenes, era la súplica de alguien que se estaba ahogando y se aferraba al último trozo de madera a la deriva. Elena bajó la mirada hacia su mano en su muñeca. Entonces asintió. «Mañana», dijo en voz baja. Luego liberó su mano y subió las escaleras, dejando solo en la oscuridad al hombre más poderoso de Boston. Pero esta vez él sabía que alguien volvería. A veces, solo saber eso es suficiente para mantener a una persona con vida. Al tercer día, Elena se dio cuenta de que Dominic estaba mucho mejor. La fiebre había desaparecido por completo y sus ojos grises volvían a estar vivos, ya no vidriosos. El agotamiento aún dejaba huella, pero podía sentarse con la espalda apoyada en la pared, aunque cada movimiento todavía le hacía estremecerse de dolor. Elena se sentó frente a él en el frío suelo de hormigón y le cambió el vendaje de la herida que tenía junto a las costillas. Trabajaba en silencio, pero su mente bullía de preguntas. Finalmente no pudo contenerlas más. «¿Por qué?», preguntó en voz baja, pero lo suficientemente fuerte como para romper el silencio. «¿Por qué haría eso tu hermano?». Dominic no respondió de inmediato. Miró fijamente el techo del sótano, donde colgaba una sola bombilla de un cable, apagada desde hacía mucho tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era baja y distante, como si estuviera contando la historia de otra persona, no la suya. «Marcus es mi medio hermano. Tenemos el mismo padre, pero madres diferentes», dijo. «Mi padre era un hombre despiadado. Golpeaba a la madre de Marcus hasta que ella se marchó. Luego se casó con mi madre. Me trataba como a un príncipe. Marcus se quedaba fuera, mirando hacia adentro. Siempre fue el hijo bastardo, nunca lo suficientemente bueno».
Elena se quedó inmóvil mientras lo miraba. Eso no fue culpa tuya. Dominic soltó una risa tranquila y amarga. No, pero nunca intenté cambiarlo, yo tampoco. Lo tenía todo. No me di cuenta de que él no tenía nada. Se quedó en silencio un momento y luego continuó. Esa noche, Marcus me llamó y me dijo que quería que nos reuniéramos para hablar de asuntos familiares. Su voz sonaba sincera. Le creí. Fui solo. No llevé a nadie conmigo. Fue el mayor error de mi vida. Elena escuchó con el corazón encogido. Se lo imaginaba. El hombre más poderoso de Boston había caído en una trampa por confiar en su propio hermano. Cuando llegué me estaban esperando, dijo Dominic con voz fría. Los hombres de Roman Castellano, el jefe de la familia rival con la que llevo luchando 10 años. Me dispararon antes de que pudiera reaccionar. Una bala en el hombro. Levantó una mano y se tocó la herida que Elena había vendado con tanto cuidado. Me caí. Pensé que iba a morir, pero entonces Marcus dio un paso adelante. Elena contuvo la respiración y Dominic la miró directamente a los ojos. Su mirada estaba vacía, como si hubiera hecho las paces con este dolor hace mucho tiempo. Sacó un cuchillo, me miró y apuñaló. Señaló la herida en su costado. Un golpe profundo, pero no lo suficiente como para matar. No tuvo el valor de rematar la faena. Se quedó allí de pie, mirándome sangrar. Luego ordenó a su gente que me arrastrara hasta allí y me dejara morir lentamente. Elena se sintió mal. Esa crueldad superaba todo lo que podía imaginar. Sabía que ese mundo era oscuro. Sabía que las personas podían hacerse cosas horribles unas a otras. Pero escuchar a un hombre describir cómo su propio hermano lo apuñaló todavía la hacía temblar. La bala fue cosa del negocio, dijo Dominic con calma, de una manera que casi daba miedo. Pero el cuchillo, eso fue cosa de mi hermano. Él todavía no tenía el valor de llevarlo a cabo. El silencio se apoderó del sótano. Elena no sabía qué decir. Solo podía sentarse allí y mirar al hombre que tenía delante, entendiéndolo de una nueva manera. No era solo un jefe de la mafia. Era un hombre traicionado por su propia familia. ¿Sabes qué fue lo que más me impactó?, preguntó Dominic. Seguía mirando fijamente al espacio vacío que tenía delante. No me sorprendió. En el fondo, siempre supe que esto podía pasar. Cuando tienes poder, todo el mundo quiere algo de ti. Nadie se queda sin más. Ese es el precio del poder. Nunca sabes quién es real. Miró a Elena, con sus ojos grises penetrantes, con una pregunta que no formuló. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres de mí? Elena leyó las preguntas en su mirada, pero no respondió. En su lugar, ella le hizo su propia pregunta. ¿Por qué no llamaste a la policía? ¿Por qué no pediste ayuda a alguien? Eres Dominic Crane. Tienes todo un imperio. Dominic se rió, pero no había ni una pizca de humor en ello. Porque Marcus tiene mi dinero, mis abogados y mis contactos. Ahora mismo, para el mundo exterior, él es yo. Inclinó la cabeza con los ojos cansados pero perspicaces. ¿Y a quién crees que creerían? ¿A una empleada doméstica o a un multimillonario? El dinero siempre habla más alto que la verdad. Elena no respondió. Sabía que tenía razón. Había vivido toda su vida en un mundo en el que su voz no tenía ningún peso. Era una mujer pobre, madre soltera y limpiadora. Nadie escuchaba a personas como ella, pero seguía allí y no iba a marcharse. Al quinto día, Elena llegó a la mansión a última hora de la tarde, como de costumbre. Había caído en un hábito peligroso, una rutina secreta que solo ella y el hombre del sótano conocían. Dominic estaba mucho más fuerte. Podía sentarse por sí mismo y su herida se estaba curando poco a poco. Aún le dolía. Elena le estaba cambiando el vendaje. Sus manos eran rápidas y seguras tras días de práctica, cuando oyó el ruido del motor de un coche. Neumáticos chirriando sobre la grava. Una puerta de coche cerrándose de golpe. La sangre de sus venas se heló. Dominic reaccionó al instante, agudizando la vista. «Ha vuelto antes de lo previsto. ¡Escóndete ahora!». Elena no necesitó que se lo repitieran. Agarró la bolsa de primeros auxilios y la metió debajo de una vieja lona en la esquina del sótano. Luego, frenética, miró a su alrededor en busca de algún lugar donde la bolsa pudiera desaparecer.
La pila de cajas de cartón tendría que servir. Se abalanzó hacia ellas, apretujándose en el estrecho espacio detrás de ellas antes de desaparecer por completo en la oscuridad. Dominic se tumbó en el suelo, cerró los ojos y relajó el cuerpo como si aún estuviera en coma. Se oyeron pasos pesados en las escaleras y a continuación se encendió la luz, intensa y cegadora. Elena miró a través de una rendija entre las cajas. Su corazón latía como si quisiera salírsele del pecho. Marcus bajó al sótano. Tenía un aspecto diferente al de la primera vez que lo vio. El traje caro era el mismo. Su postura seguía siendo fría, pero ahora había algo de suficiencia en su forma de moverse. Era como si hubiera ganado y todo se estuviera desarrollando exactamente como había planeado. Caminó directamente hacia donde yacía Dominic. Miró a su hermano con abierto desprecio. Luego le dio una fuerte patada en las costillas, justo donde estaba la herida. Dominic no reaccionó. Aunque Elena sabía que la patada debía de ser insoportable, Dominic permaneció completamente inmóvil, respirando con regularidad, como un hombre perdido en un profundo y continuo estupor. Marcus escupió a su hermano. Patético, se burló. El rey de Boston. Mírate ahora. Su teléfono sonó y él respondió. Su voz cambió por completo, volviéndose suave y casi respetuosa. Roman, sí, todo está listo. La reunión de transferencia tendrá lugar dentro de 5 días. Miró a Dominic. Estará muerto antes de eso. Nadie vendrá a salvarlo. Elena se obligó a no respirar. Se adentró más en la oscuridad y rezó para que él no volviera la cabeza en su dirección. Pero entonces Marcus se detuvo. Respiró hondo, arrugando la nariz. «Hay un olor», dijo al teléfono, con un tono que de repente se volvió agudo. «Espera», dijo, escudriñando el sótano con la mirada y barriendo cada rincón en sombras. «Jabón barato. Alguien ha estado aquí». El corazón de Elena casi explotó. ¿Jabón? Ella había usado jabón barato en casa esa mañana. El aroma aún permanecía en su piel. Marcus comenzó a... Recorrió el sótano, con pasos lentos y deliberados. Estaba a la casa. Elena contuvo la respiración y se pegó a la pared. Su cuerpo temblaba sin control. Sus pasos se acercaban, cada vez más cerca. Entonces se detuvo justo delante de las cajas donde ella se escondía. Elena cerró los ojos. Podía oír su respiración. Podía sentir su presencia a solo unos pasos de distancia. Se acabó, pensó. Noah, su hijo, nunca volvería a verlo. El teléfono de Marcus volvió a sonar. Él murmuró un suave insulto y se dio la vuelta para alejarse y contestar. Elena casi se derrumba de alivio. Entonces oyó lo que él dijo y sintió que su sangre se helaba de nuevo. Sí, vuelve a buscarme ese nombre. Elena Vance, 127 de Maple Street, apartamento 4B. Tiene un hijo en la escuela primaria Jefferson. Se llama Noah y tiene 6 años. Hizo una pausa, escuchando. Luego soltó una risa fría. Todavía no hay necesidad de hacer nada rápido. Es solo por seguridad. Pero si alguien está husmeando por aquí, empieza por el niño. Las madres siempre se quiebran más rápido cuando se toca a sus hijos. Luego, con sus pasos desvaneciéndose, subió las escaleras y cerró la puerta de un portazo. Elena no se movió. No podía. Tenía el cuerpo entumecido. Su mente daba vueltas. Él sabía su nombre, su dirección y la escuela de su hijo. Noah. Su hijo de 6 años era inocente y no tenía nada que ver con todo esto. Salió tambaleando de su escondite, con el rostro pálido como el papel. Dominic había abierto los ojos y la observaba atentamente. «Tienes que dejar de venir aquí», dijo con voz grave y seria. «Ahora mismo corre». Elena sacudió la cabeza con voz temblorosa pero firme. «Él sabe mi dirección, sabe a qué colegio va mi hijo. Huir ya no me salvará». Dominic la observó durante un largo rato. Entonces, algo cambió en sus ojos. No era solo la voluntad de sobrevivir, era algo más: protección, determinación. «5 días», dijo con voz firme como el acero. «Es todo lo que necesito. Os sacaré a los dos de esta». Al 6.º día, Dominic podía sentarse sin el apoyo de Elena. La herida estaba cicatrizando. Lentamente,
Se recostó contra la fría pared del sótano y la observó cambiarle las vendas a la tenue luz de su linterna. Elena trabajaba en silencio, todavía aturdida por lo que había sucedido el día anterior. Marcus sabía su nombre, sabía su dirección, sabía lo de Noah. Cada vez que le venía ese pensamiento, le volvían a temblar las manos. Cogió un rollo de gasa nuevo. Fue entonces cuando se le subió la manga, dejando al descubierto su muñeca. Dominic la vio. Cicatrices tenues, antiguas, pero aún visibles. Marcas paralelas. No eran algo que se hubiera hecho a sí misma, sino la prueba persistente de haber sido atada, zarandeada y sujeta con tanta fuerza que su piel se había magullado y desgarrado. Elena se dio cuenta de que él la estaba mirando. Se bajó la manga de un tirón, pero ya era demasiado tarde. Esperó la pregunta, el juicio, pero Dominic no preguntó nada. Se limitó a permanecer en silencio con sus ojos grises fijos en ella, como si lo entendiera. Ese silencio hizo que Elena quisiera hablar. Me casé cuando tenía 19 años. Se oyó decir, como si fuera otra persona la que hablando a través de ella a un hombre llamado Derek. Pensaba que era amor. Resultó ser un infierno. Dominic seguía sin hablar, solo escuchaba. 3 años, continuó ella con voz monótona, como si estuviera describiendo la vida de otra persona. Durante 3 años, viví con miedo. Todos los días me preguntaba qué haría mal, por qué me pegarían. Bajó la mirada hacia su muñeca. Huí cuando descubrí que estaba embarazada. No fue porque fuera valiente, sino porque no podía permitir que mi hijo creciera en ese entorno. Derek vino a por mí. Estaba borracho y conducía como un loco. Entonces hubo un accidente. Murió. Levantó los ojos hacia Dominic. No me salvé. Solo sobreviví lo suficiente para que el destino siguiera su curso. Dominic permaneció en silencio durante un largo rato. El sótano estaba tan silencioso que Elena podía oír los latidos de su propio corazón. Entonces habló, con voz baja y distante. Cuando yo tenía 12 años, Marcus tenía 8 y mi padre le pegó con un cinturón porque rompió un jarrón. Elena lo miró. Ya no era un jefe de la mafia, era un niño que nunca se había perdonado a sí mismo. Me escondí en mi habitación mientras Dominic seguía mirando fijamente a la nada. Podía oírlo gritar con cada golpe y cada súplica, pero no hice nada. Solo me tapé los oídos y esperé a que se calmara. Su voz temblaba ligeramente. Me prometí a mí mismo que se lo compensaría. Le di dinero, un puesto, todo, pero nunca le di lo que realmente quería. ¿Qué era eso?, preguntó Elena en voz baja. Ser tratado como un igual. Dominic soltó una pequeña risa. No era caridad, sino amargura. No un hermano pequeño al que solo le quedaban las sobras. ¿Igualdad? Negó con la cabeza. En cambio, le di motivos para odiarme mientras fingía ser generoso. Eso no justifica lo que hizo, dijo Elena con firmeza. No, dijo Dominic, pero lo explica, y tengo que vivir con mi parte de responsabilidad. El silencio volvió a instalarse entre ellos. Dos personas con heridas diferentes, pero con el mismo tipo de dolor. Ambos eran víctimas, ambos cargaban con una culpa que no les correspondía. Entonces, lenta y suavemente, Dominic extendió la mano. Sus dedos tocaron la garganta de Elena. El moretón que Marcus le había dejado aún se veía oscuro contra su piel. Ella se estremeció, pero no se apartó. Él no dijo nada. Dejó sus dedos allí, sintiendo el rastro de violencia que su hermano le había infligido. En esos ojos grises, Elena vio una rabia silenciosa y ardiente. No hacia ella, sino hacia Marcus y hacia sí mismo por permitir que esto sucediera. No eres una víctima, dijo Dominic con voz baja y segura. Eres una superviviente. Hay una diferencia. Elena lo miró. El hombre que tenía delante había cambiado a sus ojos. No era Dominic Crane, el aterrador jefe de la mafia de Boston. No era el hombre del que se rumoreaba que podía matar sin pestañear. Era solo un hombre con cicatrices que nadie podía ver. Un hombre que intentaba enmendar errores que ya era demasiado tarde para corregir. Al igual que ella, buscaba una forma de escapar de su pasado. Esa tarde, antes de que Elena se marchara, Dominic la llamó. Se quitó un anillo de plata del dedo y se lo tendió. El anillo era más pesado de lo que Elena esperaba.
En el interior había dos iniciales grabadas. DC. Tienes que encontrar a alguien, dijo Dominic con tono grave. Se llama Jimmy James Chen. Es la única persona en la que confío plenamente. Si hay alguien que puede ayudarnos, es él. Le describió la dirección de un bar en Chinatown llamado Red Lantern. Red Lantern. Entra y busca a un hombre asiático de mediana edad sentado en la esquina del fondo. Dile que el anciano le envía saludos y dale este anillo. Elena asintió y se guardó el anillo en el bolsillo del abrigo. No preguntó por qué Dominic no podía ponerse en contacto él mismo. Ya sabía la respuesta. Ya no podía confiar en nadie de su organización. Marcus había tomado el control. Cualquier llamada podía ser interceptada. Cualquier mensaje podía ser una trampa. Solo la presencia directa de alguien ajeno a la organización, alguien de quien nadie sospechara, podría romper el cerco. Esa noche, Elena llamó a la puerta de la señora Patterson. La anciana vecina abrió la puerta con su habitual sonrisa. «Tengo que trabajar en el turno de noche», dijo Elena, tratando de mantener la voz firme, aunque su corazón latía a toda velocidad. «¿Podría cuidar de Noah por mí?» La señora Patterson asintió sin dudarlo. «Ve, cariño, estará bien conmigo». Elena abrazó a Noah con fuerza y le besó la frente. No sabía lo que le depararía la noche. No sabía si volvería, pero sabía que tenía que hacerlo. Condujo hasta Chinatown después de que se encendieran las luces de la ciudad. Una linterna roja colgaba en un callejón estrecho. La luz roja se derramaba desde las linternas colgantes sobre el pavimento mojado. Elena respiró hondo y entró. El bar estaba oscuro y abarrotado. El aire estaba cargado del olor a humo de cigarrillo y whisky. Recorrió la sala con la mirada, buscando al hombre que Dominic le había descrito. En la esquina trasera, un hombre asiático de mediana edad estaba sentado solo, con la espalda apoyada contra la pared. Tenía el rostro tallado en piedra y la mirada afilada como una cuchilla. Elena se dirigió directamente a su mesa. El hombre la miró con recelo. «El anciano le envía sus saludos», dijo Elena en voz baja pero clara. El hombre se quedó paralizado. Entrecerró los ojos mientras la evaluaba de arriba abajo. «¿Quién eres?», preguntó con frialdad. Elena no respondió. Solo dejó el anillo sobre la mesa. James Chen lo miró fijamente. Luego lo cogió y le dio la vuelta entre sus manos, estudiando el grabado del interior. Algo en su interior se rompió. «Dominic Crane está muerto», dijo con voz temblorosa. «Todo el mundo sabe que no está muerto», dijo Elena. «Está en un sótano, gravemente herido, retenido por su propio hermano». James Chen levantó la mirada hacia ella. Sus ojos, afilados como cuchillos, estaban ahora húmedos y enrojecidos. La mano que sostenía el anillo temblaba. «3 semanas», dijo con voz entrecortada. «Llevo 3 semanas buscándolo. He puesto toda la ciudad patas arriba. Y estaba aquí mismo, delante de nuestras narices. Hay que rescatarlo», dijo Elena. «¿Quién eres?», preguntó James Chen, mirándola con una expresión que denotaba tanto gratitud como recelo. «¿Por qué lo estás ayudando?» «No soy nadie», dijo Elena. «Solo una limpiadora. No puedo irme». James Chen la observó durante un largo rato. Luego asintió con la cabeza y su mirada se suavizó. «Eso no es ser nadie», dijo. «Es el único tipo de persona en quien vale la pena confiar en este mundo». Hicieron su plan en el rincón más oscuro del bar, viernes por la noche a medianoche. Necesitaban un vehículo blindado, un médico privado y un refugio fuera de la ciudad. «Prepararé a mi gente», dijo James, «pero tenemos que actuar rápido. Si Marcus se entera, habrá sangre». Viernes por la noche, medianoche. «Estad preparados», dijo las últimas palabras mientras Elena se levantaba para marcharse. Salió del bar con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. No se fijó en el coche negro aparcado al otro lado de la calle. No vio al hombre que había dentro levantar el teléfono. No oyó el suave clic de una foto al ser tomada. No sabía que todo lo que acababa de hacer había sido grabado. Era casi medianoche del viernes. Elena estaba sentada en el coche de James Chen, con el corazón latiéndole tan fuerte que parecía que iba a salírsele del pecho. Aparcaron a una calle de la mansión y se escondieron en la oscuridad bajo las copas de los árboles. James revisó su arma con una precisión fría y experta. «¿Lista?», preguntó.
Elena asintió, aunque no estaba segura de estarlo realmente. Se movieron en la noche, pasando por la valla y cruzando un césped cubierto de rocío. La puerta trasera seguía sin estar asegurada, como todas las veces que Elena había entrado antes. Ella condujo a James al sótano, donde Dominic estaba esperando. Ya estaba sentado, y sus ojos se iluminaron cuando los vio. Jimmy, dijo Dominic, con la voz cargada de emoción, aunque intentaba mantenerla firme. James Chen se acercó y se arrodilló junto a su jefe. Tenía los ojos enrojecidos. 3 semanas, jefe. Pensaba que estaba muerto. Yo también, dijo Dominic hasta que ella apareció. Miró a Elena con una mirada que contenía algo que ella no se atrevía a nombrar. Ayudaron a Dominic a ponerse en pie. Estaba débil, pero podía caminar con ayuda. James estaba a un lado y Elena al otro. Lo guiaron por las escaleras, un paso lento tras otro. Antes de salir de la casa, Dominic se volvió hacia Elena. Pase lo que pase, quédate detrás de mí, dijo, con un tono que no admitía réplica. Era una orden. Elena estaba a punto de discutir, pero la mirada de él la silenció. Cruzaron el césped hacia el coche, que esperaba en las sombras. Quedaban 20 metros, 15, 10. Entonces todo se hizo añicos. Los faros brillaron desde 3 direcciones, cegando a Elena tanto que tuvo que cerrar los ojos con fuerza. Cuando los volvió a abrir, estaban rodeados. Los vehículos negros formaban un amplio arco y figuras armadas salieron de la oscuridad. En el centro de todo, Marcus avanzó, aplaudiendo lentamente y sonriendo victorioso. Una limpiadora de casas jugando a ser heroína, dijo, con voz llena de burla. La sangre de Elena se heló. Él sabía desde el principio que la habían seguido. La habían seguido a ella. Otro coche se detuvo detrás de Marcus. La puerta se abrió. Un hombre salió y el aire pareció espesarse a su alrededor. Parecía tener unos 50 años, con el pelo plateado y vestía un traje caro, y tenía los ojos fríos como los de una serpiente. Era Roman Castellano. Elena había oído a Dominic pronunciar su nombre. Era el jefe de la familia rival y el responsable del complot para asesinar a Dominic. Roman caminó directamente hacia ellos, con la mirada fija en Dominic. Dominic Crane, dijo Roman con voz suave y cortante, el gran rey de Boston. Mírate ahora, sangrando y destrozado, rescatado por una criada. A pesar del dolor, Dominic se enderezó, apartando los hombros de James y Elena. Se enfrentó a Roman con un orgullo inquebrantable. Roman, dijo con voz fría y gélida, ¿sigues dejando que otros hagan el trabajo sucio por ti? Roman sonrió. Tu hermano vino a mí en persona. Me suplicó que le ayudara a recuperar lo que siempre le había pertenecido. ¿Cómo iba a rechazar ese tipo de lealtad familiar? Se acercó más y bajó la voz hasta adoptar un tono amenazador. Voy a disfrutar viéndote morir. Después, me quedaré con todo lo que has construido, tus casinos, tus hoteles, tu ciudad. Marcus se acercó a Roman, con los ojos ardientes de odio mientras miraba a su hermano. Mátalos a todos, ordenó. Haz que parezca un robo. Roman asintió y luego miró a Elena. A la mujer también. No quiero testigos. Elena sintió que las rodillas le fallaban. Iba a morir allí mismo, esa misma noche. Noah se quedaría sin madre. Crecería sin ella, igual que ella había crecido sin nadie. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. James Chen sacó su pistola antes de que nadie pudiera reaccionar. 2 disparos rasgaron el aire. 2 de los hombres de Roman cayeron. Se desató el caos. Los disparos estallaron desde todas las direcciones. Elena fue tirada al suelo. El cuerpo de Dominic cubrió el suyo, a pesar de que la sangre seguía brotando de su vieja herida. A pesar de lo débil que estaba, Dominic de alguna manera agarró un arma de la mano de un hombre muerto que estaba cerca. Disparó y alcanzó a alguien que apuntaba a Elena, luego a otro. Elena yacía debajo de él, escuchando el estruendo de los disparos y sintiendo el calor de las balas que pasaban junto a ellos. Entonces, Dominic gimió, un sonido crudo de dolor que no pudo contener. Una bala se le había clavado en la espalda cuando se inclinó para protegerla. ¡No!, gritó Elena. Dominic no se derrumbó. Permaneció sobre ella, protegiéndola incluso cuando su camisa se oscureció con la sangre.
Entonces, como por arte de magia, las sirenas atravesaron el callejón. Los faros brillaron y otros vehículos se acercaron rápidamente. Era la gente de James, el equipo de refuerzo que había llamado discretamente. Habían llegado los refuerzos. Roman y Marcus miraron a su alrededor. Se dieron cuenta de que la marea había cambiado. Sin decir nada más, se subieron a su coche. Los neumáticos chirriaron en el pavimento y desaparecieron en la noche. Los pistoleros restantes se rindieron o fueron abatidos. James corrió hacia Elena y Dominic. «Jefa», gritó frenéticamente, «tenemos que sacarla de aquí ahora mismo». Elena ayudó a levantar a Dominic, con las manos manchadas de su sangre. Estaba pálido y respiraba con dificultad, pero aún estaba consciente. «Quédese conmigo», dijo ella con voz temblorosa. «No se atreva a morir». «¿Me oyes?» Dominic la miró, con una leve sonrisa en los labios manchados de sangre. «Todavía no», susurró. «Aún no te he llevado a cenar». La cabaña de madera estaba en lo profundo del bosque, en las afueras, a casi 2 horas en coche de la ciudad. A su alrededor solo había árboles y oscuridad, ni una sola luz vecina, porque simplemente no había vecinos. Era el escondite secreto que James Chen había preparado años atrás para situaciones como esta. Llevaron a Dominic dentro y lo acostaron en la cama del dormitorio principal. Se había desmayado en el coche tras perder demasiada sangre. Tenía la cara blanca como el papel. Sus labios estaban desprovistos de color y su respiración era tan débil que Elena tuvo que inclinarse para sentirla. El médico privado de la organización, un hombre mayor de manos firmes y mirada inquebrantable, llegó solo 20 minutos después. Sacó a Elena de la habitación, cerró la puerta y comenzó la operación allí mismo, sobre la cama de roble. Elena se sentó en el pasillo, con la espalda apoyada en la pared y la mirada fija en el techo. Sus manos aún estaban manchadas con la sangre de Dominic, que se había secado y formado costras en su piel. No se molestó en lavárselas. No podía hacer nada más que sentarse allí y esperar. James Chen estaba sentado a unos pasos con un vendaje en el hombro. Una bala le había rozado el brazo en el tiroteo. No hablaba. Solo se sentaba allí en silencio, esperando como ella. Pasó 1 hora, luego 2. Elena sacó su teléfono y llamó a la señora Patterson. La voz somnolienta de su anciana vecina se escuchó al otro lado de la línea. «Noah está bien», dijo. «Está durmiendo como un tronco». «No te preocupes, cariño. Céntrate en tu trabajo». Elena le dio las gracias y colgó. Entonces lloró en silencio. Las lágrimas le resbalaban por las mejillas y caían sobre sus manos manchadas de sangre. Lloraba porque Noah estaba a salvo. Lloraba porque casi había muerto esa noche. Lloraba porque el hombre que estaba detrás de esa puerta había recibido una bala por ella. No sabía cuánto tiempo estuvo llorando. Cuando finalmente levantó la cabeza, vio que eran las 13:00 m. La puerta del dormitorio se abrió. El médico salió con la frente sudorosa, pero con una expresión más suave. «Ya está fuera de peligro», dijo. «La bala no ha alcanzado ningún órgano vital. Necesita descansar, pero vivirá». El médico hizo una pausa y luego miró a Elena. «Quiere verte». Elena se levantó con las piernas temblorosas y entró en la habitación. Dominic estaba tumbado en la cama con vendajes blancos alrededor del pecho. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos grises estaban abiertos. La vio entrar, y algo brilló en sus ojos cansados. Un pequeño destello de luz. Elena se sentó en el borde de la cama y lo miró. «Casi mueres por mi culpa», dijo con voz temblorosa. «Casi mueres por mi culpa», respondió Dominic con voz ronca y débil. Por segunda vez. El silencio se apoderó de ellos. Solo la respiración superficial de Dominic y el viento que se colaba por la rendija de la ventana llenaban la habitación. Luego volvió a hablar, con la voz reducida a un susurro. «Nunca se lo he dicho a nadie», dijo. «Cuando murió mi padre, no lloré. Me sentí aliviado. Era un hombre cruel, Elena. A la madre de Marcus, a Marcus, excepto a mi madre y a mí». Dominic hizo una pausa.
Construí este imperio pensando que era diferente y mejor que él. Pero no lo soy, ¿verdad? He hecho daño a gente. Dejé que Marcus se convirtiera en lo que es hoy porque estaba demasiado ocupado siendo rey como para ser un hermano. Sus dos ojos brillaban. No eran lágrimas, pero casi. Dominic Crane no lloraba, pero estaba a punto de hacerlo. Me has preguntado por qué no quería que llamaras a nadie para que me rescatara. La verdad es que pensaba que merecía morir en ese sótano como pago por todo lo que había hecho. Elena le tomó la mano y la apretó con fuerza, como si pudiera transmitirle fuerza a través de su piel. Entonces, ¿por qué luchaste?, le preguntó en voz baja. Dominic la miró con sus profundos y firmes ojos grises. Porque tú regresaste, respondió. Pensé, si alguien como tú puede ver algo en mí que vale la pena salvar, entonces tal vez realmente exista. No se besaron, no hubo promesas de amor, solo la mano de Elena sosteniendo la de Dominic. Ella se quedó a su lado hasta que sus ojos grises se cerraron y su respiración se estabilizó. Por primera vez en su vida, Dominic Crane no dormía solo. James Chen estaba de pie al otro lado de la puerta, mirando a través de la estrecha rendija. Vio a Elena sentada junto a la cama, sosteniendo la mano de su jefe. Y, por primera vez en 3 largas y brutales semanas, James sonrió. Quizá el jefe había encontrado por fin algo más valioso que el poder. 2 días después, Dominic podía caminar por sí mismo. La herida aún le dolía, pero era un tipo duro que había aprendido a aguantar. Sus ojos grises se habían aclarado, ya no estaban apagados por la fiebre o la pérdida de sangre. Ahora ardía en ellos un fuego de determinación y rabia latente. Elena sabía que su apartamento ya no era seguro. Marcus conocía la dirección. Sabía lo de Noah. No podía dejar a su hijo allí ni un día más. Con la ayuda de James Chen, llevó discretamente a Noah a la cabaña. La señora Patterson le dijeron que Elena tenía que llevar a su hijo a visitar a unos parientes en las afueras durante unos días. La anciana vecina no pidió detalles. Solo deseó paz y seguridad a la madre y al hijo. Cuando Noah entró en la cabaña, sus ojos se abrieron con curiosidad. Entonces vio a Dominic, un hombre alto con vendajes blancos alrededor del pecho y ojos fríos y grises. Noah dio un paso atrás y se escondió detrás de la pierna de su madre. Dominic vio el miedo en los ojos del niño, pero en lugar de imponerse sobre él, hizo algo que Elena dudaba que hubiera hecho en su vida. Se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos de un niño de 6 años. Tú debes de ser Noah, dijo con una voz más suave que la que Elena le había oído nunca. Tu madre habla de ti todo el tiempo. Noah lo miró, todavía receloso. ¿Eres el hombre al que salvó mi madre? Dominic sonrió. Por primera vez, Elena vio una sonrisa genuina en su rostro. Así es, y me aseguraré de que nadie te haga daño nunca, ni a ti ni a tu madre. Nunca. Noah lo observó durante un largo rato. Era como si estuviera sopesando si creer a este hombre. Entonces, el niño asintió con la cabeza, aceptando la promesa. Esa tarde, Dominic se reunió con las personas leales que quedaban. Se sentaron alrededor de la mesa de madera en la sala de estar. James Chen se quedó de pie junto a su jefe como una sombra. Dominic expuso el plan. La reunión de transferencia tendría lugar la noche siguiente en el Crown Hotel, en el centro de Boston. Marcus anunciaría oficialmente que Dominic había muerto y tomaría el control de todo el imperio. Roman Castellano estaría allí para presenciarlo y reclamar su parte. Entonces aparecería Dominic, pero no solo. Había contactado en secreto con el FBI a través de su abogado personal. Se había llegado a un acuerdo. A cambio de la inmunidad para la organización Crane por los cargos relacionados, Dominic entregaría a Roman Castellano, un hombre responsable de innumerables delitos federales. El FBI estaría allí, Roman sería arrestado y todo terminaría. Después de la reunión, Elena llevó a Dominic al porche. Necesitaba hablar con él a solas. ¿Y Marcus?, preguntó ella, con la voz tensa por la preocupación. ¿Qué va a pasar con él? Dominic no respondió. Apretó la mandíbula y sus ojos grises se oscurecieron. Ese silencio fue su respuesta. Vas a matarlo, dijo Elena. Era una afirmación, no una pregunta.
Dominic la miró. Intentó matarme, dijo con voz firme. Amenazó a tu hijo. Si lo matas, te convertirás exactamente en lo que él cree que eres. Un monstruo sin conciencia, respondió Elena, acercándose. Hay monstruos que el mundo necesita. Él es el hombre que me dijo que se escondió en su habitación mientras golpeaban a su hermano pequeño. No es un monstruo. No dejes que Marcus te convierta en uno. Dominic no respondió. Solo se quedó allí, con sus ojos grises fijos en los de ella. Elena podía ver la batalla que se libraba en su interior. El hombre que quería venganza contra el hombre que quería redención. Entre el jefe de la mafia y el niño de 12 años, aún atormentado por los gritos de su hermano. Se dio la vuelta y miró por la ventana. Afuera Noah jugaba al pilla-pilla con James Chen en el jardín y su risa clara resonaba en la tarde. Mañana por la noche lo recuperaré todo, dijo Dominic con voz baja y distante, y decidiré qué tipo de hombre quiero ser. El Crown Hotel se alzaba como una fortaleza en el corazón de Boston. Con 30 pisos de cristal y acero, era un símbolo del Imperio Crane. Esa noche, la planta 30 estaba completamente cerrada. En su interior había una sala de conferencias VIP con paredes de cristal con vistas a toda la ciudad. Este era el lugar donde se tomaban decisiones de miles de millones de dólares y donde el destino de miles de personas podía decidirse con una firma. Marcus estaba de pie a la cabecera de la mesa con un costoso traje gris, el pelo perfectamente peinado y una sonrisa de satisfacción en los labios. A su alrededor había rostros conocidos, socios comerciales, abogados y algunos funcionarios a los que Dominic había sobornado en su día. Sentado junto a Marcus estaba Roman Castellano, el jefe de la familia rival. Sonreía con la satisfacción de un hombre que acababa de ganar un largo y paciente juego. Como todos saben, comenzó Marcus, con voz solemne y envuelta en un dolor teatral. Mi hermano, Dominic Crane, falleció en un trágico accidente hace 3 semanas y como único pariente cercano que le queda, asumiré el control total de los activos y las operaciones comerciales de la familia Crane. Todos asintieron con la cabeza. Nadie lo cuestionó. Nadie dudó. En este mundo, los muertos permanecen en silencio mientras los vivos se reparten el botín. Roman levantó su copa y le guiñó un ojo a Marcus. Comienza una nueva era, la sala de conferencias, las puertas se abrieron de golpe. Todos volvieron la cabeza y la sala se quedó en silencio. Dominic Crane entró. Llevaba un traje negro sin corbata y sus ojos grises eran fríos como el hielo. Se movía lentamente, dando pasos mesurados, como un rey que regresa a su reino. Detrás de él, James Chen y otros 10 hombres le seguían de cerca, con el rostro inexpresivo como una piedra y las manos a los lados. El vaso que Marcus tenía en la mano se le resbaló y se rompió en el suelo. Su rostro se volvió tan pálido como el de un cadáver y sus ojos se abrieron con horror. «Hola, hermanito», dijo Dominic, con una voz que cortaba el silencio como una espada. «¿Me echabas de menos?» Marcus dio un paso atrás, con las piernas temblorosas. «Se suponía que estabas muerto», balbuceó. «Así es», dijo Dominic, con una fría sonrisa en los labios. «Pero alguien me recordó que incluso los monstruos merecen una segunda oportunidad». Roman Castellano fue el que reaccionó más rápido. Sacó la pistola que llevaba escondida dentro de la chaqueta y comenzó a apuntar a Dominic. Pero en ese mismo instante, la puerta trasera se abrió de golpe. Los agentes del FBI entraron en tropel. Apuntaron con sus armas en todas direcciones. «FBI, que nadie se mueva». El caos, gritos, sillas arrastrándose y volcándose, y el sonido metálico de las esposas. 3 agentes tiraron a Roman al suelo, le retorcieron las manos a la espalda y le esposaron. Gritó maldiciones, escupió y luchó como un animal enjaulado. Mientras lo arrastraban junto a Dominic, Roman mostró los dientes. «Esto no ha terminado, Crane». Dominic lo miró con sus ojos grises vacíos de emoción. «Se acabó», dijo con frialdad. «Deberías haberlo hecho tú mismo, Roman. Nunca confíes en un cobarde para hacer el trabajo de un asesino». Roman fue arrastrado fuera. Sus maldiciones resonaron en el pasillo hasta desvanecerse en la nada.
La sala comenzó a vaciarse. Los socios comerciales fueron escoltados fuera para ser interrogados. Los abogados temblaban. Los funcionarios corruptos se pusieron pálidos. Dominic echó a todo el mundo, incluso al FBI, incluso a James Chen. «Dame 5 minutos», dijo. «Con mi hermano». La sala estaba completamente vacía. Solo quedaban ellos dos. Dominic se quedó allí, mirando a Marcus, que estaba de rodillas y temblando por todo el cuerpo. «Somos familia», sollozó Marcus, con lágrimas corriendo por su rostro. «No puedes hacerme esto». Dominic se acercó, lento y mesurado. «Me apuñalaste», dijo con voz baja y firme. «Me dejaste pudrirme en un sótano. Amenazaste a un niño de 6 años. ¿Y ahora me hablas de sangre?» «Lo hice por nosotros», gritó Marcus, con voz desesperada. «Mi padre nunca me quiso. Tú lo tenías todo, todo. Yo no tenía nada». La voz de Dominic tembló ligeramente. Habría sido suficiente para que Elena se diera cuenta si hubiera estado allí. «Podría haberte dado todo, Marcus. La empresa, el dinero, todo. Solo tenías que pedirlo. Lo único que tenías que hacer era ser leal. No quería tu caridad». Marcus gritó. «Quería ser tu igual». Dominic sacó su pistola. Al verla, Marcus se derrumbó por completo, cayendo al suelo y sollozando como un niño. «Por favor, soy tu hermano». Dominic se colocó sobre él. La pistola apuntaba a la cabeza de Marcus. Le temblaba la mano, no por miedo, sino por la guerra que se libraba en su interior. Recordó al niño de 8 años al que golpeaban con un cinturón. Recordó los gritos que se escapaban por la puerta del dormitorio. Recordó su propio silencio cobarde. Entonces bajó la pistola. «No voy a matarte», dijo con voz hueca, «porque eso sería misericordia, y ya no soy lo suficientemente generoso para eso». Se volvió hacia la puerta, donde James Chen estaba esperando. «Vuelve a llamar al FBI», dijo. «Tengo un regalo más para ellos». Marcus estaba esposado. Gritó, luchó y llamó a Dominic. «Hermano, soy tu hermano, Dominic. Dominic». Pero Dominic no miró atrás, ni una sola vez. Salió al pasillo con la espalda recta y pasos firmes. Al final del pasillo estaba Elena. No había escuchado. Había venido de todos modos, incluso después de que él le dijera que se quedara en la cabaña con Noah. Cuando Dominic se acercó, ella lo vio. Una sola lágrima resbalaba por su mejilla. Solo una. Luego levantó la mano y se la secó como si nunca hubiera existido. Como si Dominic Crane nunca hubiera llorado. Pasó un mes. Las noticias sobre el caso Crane y Castellano inundaron todos los periódicos, canales de televisión y redes sociales. El jefe de la mafia sobrevive a un complot de asesinato por parte de su propio hermano. Estos titulares sensacionalistas estaban por todas partes, junto con fotos de Dominic y Marcus esposados, y Roman Castellano siendo conducido a un coche de policía. Pero otra historia se difundió con la misma rapidez y fue igual de impactante. La historia de la mujer de la limpieza que salvó al jefe. Los periodistas acosaban a Elena como buitres que han olido la sangre. Aparcaban frente a su apartamento, llamaban a su puerta a todas horas y la fotografiaban cada vez que salía. Tenía que taparle la cara a Noah cada vez que lo llevaba al colegio. Tuvo que cambiar su ruta al trabajo. Tuvo que vivir como una fugitiva en su propia ciudad. Entonces, una tarde, cuando por fin se había calmado el ruido, alguien llamó a la puerta de su apartamento. Elena abrió la puerta y se encontró a Dominic allí de pie. No se parecía en nada al hombre que había encontrado en el sótano. Llevaba el mismo traje negro de siempre, pero no tenía sangre ni moratones. Sus ojos grises seguían siendo agudos y fríos, pero tenían una mirada más suave cuando se posaron en ella. Llevaba un sobre. Ella no lo invitó a entrar. No lo necesitaba. Cruzó el umbral y se quedó de pie en medio de su pequeño y desgastado apartamento, con muebles baratos, como un rey que se hubiera adentrado en la cabaña de un plebeyo. Le tendió el sobre. Elena lo abrió. Dentro había un cheque de $2 millones, la escritura de una casa en las afueras y un expediente de beca que cubriría los estudios universitarios de Noah. Sus manos comenzaron a temblar. Le devolvió el sobre. «No lo hice por estas cosas», dijo con firmeza.
Lo sé, respondió Dominic. Por eso precisamente quiero dártelas. No como pago, sino como una puerta. Elena lo miró con recelo. Las personas como yo no tenemos puertas, Dominic. Solo tenemos muros. Entonces déjame derribar un muro, dijo él con voz baja y sincera. No porque me hayas salvado, porque te lo mereces. Noah se merece una oportunidad que yo nunca tuve, crecer sin miedo. Elena se quedó en silencio, mirando los papeles que tenía en las manos. Luego levantó la cabeza y lo miró a los ojos. ¿Por qué yo?, preguntó. Podrías tener a cualquiera, modelos, actrices, mujeres que encajan en tu mundo. Dominic se acercó. Ellas querrían mi dinero, mi poder, mi nombre. Tú no quieres nada de eso. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Elena, con una voz apenas más que un susurro. Quiero que vivir, dijo Dominic, suavizando la voz. Me viste sangrando en ese suelo de hormigón, destrozado, traicionado y moribundo. Y volviste. No por una recompensa, ni por la fama. Volviste porque no podías dejar a un desconocido en la oscuridad. Le tomó la mano. He tenido gente que me temía, me utilizaba y me adoraba, pero tú eres la primera persona que simplemente se preocupó por mí. ¿Sabes lo raro que es eso? ¿Sabes lo que eso vale? Los ojos de Elena brillaron. Solo soy una limpiadora, Dominic. Una madre soltera sin nada. Te equivocas, dijo él, levantándole suavemente la barbilla. Eres la persona más rica que conozco. Tienes algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué es? Un corazón que no se aleja. El silencio llenó la pequeña habitación. Dominic no la besó. No hubo ninguna declaración dramática. Solo dijo, con una voz más suave que nunca. No te pido nada, solo quiero estar aquí para ti. Lo que te haga sentir cómoda. Elena lo miró. El hombre más poderoso de Boston estaba de pie en su modesto apartamento, con sus ojos grises esperando una respuesta que ella tenía todo el derecho a rechazar. Paso a paso, dijo ella por fin. Pero sí, quédate. Dominic sonrió. Por primera vez, Elena lo vio sonreír sin restricciones, sin esconderse detrás de una fachada. Era solo una sonrisa real que iluminaba sus fríos ojos grises. La puerta del dormitorio se abrió de golpe. Noah salió corriendo, con los ojos brillantes. «¡Mamá!», gritó. «¿Es ese el hombre al que has salvado? ¿Puede quedarse a cenar?». 6 meses después, el juicio federal tuvo lugar en el juzgado de Boston. Todo el país estaba pendiente del caso y cientos de periodistas se agolpaban fuera del edificio con cámaras apuntando en todas direcciones. Marcus Crane fue acusado de conspiración para cometer asesinato, blanqueo de capitales y colusión con una organización criminal armada. Roman Castellano había sido juzgado por separado en un caso anterior y condenado a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, por una larga lista de delitos federales acumulados a lo largo de 3 décadas. Ahora era el turno de Marcus. Se sentó en la mesa de la defensa con su traje caro. Aún estaba impecable, pero sus ojos estaban vacíos y cansados. 6 meses de detención lo habían cambiado. La arrogancia engreída había desaparecido. Lo único que quedaba era un hombre esperando el veredicto. Elena fue llamada a declarar como testigo el tercer día del juicio. Subió al estrado, juró decir la verdad y se sentó en la silla frente al jurado. Su corazón latía con fuerza, pero su expresión permaneció tranquila. Se había preparado para este momento. Sabía que iba a llegar. El abogado de Marcus era un hombre de mediana edad con un traje de 3 piezas y una mirada afilada como una navaja. Se levantó y se acercó a ella con una sonrisa que ella sabía que era falsa. «Señorita Vance», comenzó con tono amable, «usted trabaja como limpiadora, ¿verdad? Sin licencia. No paga todos sus impuestos, ¿correcto?». «Sí», dijo Elena con voz firme. «Tiene antecedentes con hombres violentos». «Mi exmarido», continuó, hojeando el expediente que tenía en la mano. «Mi exmarido me pegó durante 3 años». Elena le interrumpió con voz que resonó en la sala. «Sobreviví. Eso me convierte en testigo, no en mentirosa». El abogado se detuvo, pero se recuperó rápidamente. «Recibiste $2 millones de Dominic Crane», dijo con un significado inequívoco.
¿Inventaste toda esta historia a cambio de dinero? Elena miró al jurado. 12 personas estaban sentadas allí, escuchando y juzgando. Estudió cada rostro y luego habló con calma y confianza. Encontré a un hombre desangrándose en un sótano. Dijo, volví porque no podría vivir conmigo misma si no lo hubiera hecho. Estoy testificando porque es la verdad. Y acepté ayuda porque, por primera vez en mi vida, alguien creyó que me la merecía. Se giró y miró al abogado directamente a los ojos. Soy limpiadora, soy madre soltera, no soy nadie importante. Pero vi a alguien muriéndose y decidí no dar media vuelta. Eso es todo. La sala se quedó en silencio. El abogado de Marcus se quedó allí de pie, incapaz de formular su siguiente pregunta. En el estrado del jurado, una mujer de mediana edad levantó silenciosamente la mano para secarse las lágrimas. Elena miró hacia la mesa de la defensa. Marcus la estaba mirando fijamente. Sus ojos estaban llenos de odio, pero también había algo más. Quizás respeto, quizás reconocimiento. Una mujer corriente le había derrotado con la verdad más simple, a pesar de no tener nada en sus manos. El juicio se prolongó durante 2 semanas más. Se llamó a más testigos. Se presentaron pruebas. Los abogados discutieron acaloradamente y finalmente, el jurado emitió su veredicto. Marcus Crane fue declarado culpable de todos los cargos. Fue condenado a 28 años de prisión sin libertad condicional durante los primeros 20 años. Cuando el juez leyó la sentencia, Marcus no reaccionó. Se limitó a quedarse sentado, con la mirada fija al frente, como si ya supiera el resultado. Mientras se lo llevaban, se volvió y miró a Dominic, que estaba sentado en la galería. Los dos hermanos se miraron fijamente durante un largo rato. No se dijeron palabras. Entonces, Marcus se dio la vuelta y la puerta se cerró tras él. Elena salió del juzgado con Dominic a su lado. Los periodistas los rodearon inmediatamente, apuntando con micrófonos y cámaras hacia su rostro. Señorita Vance, ¿qué se siente al ser una heroína?, preguntó alguien. Elena no se detuvo. Siguió caminando, alzando la voz por encima del caos. No soy una heroína, dijo. Solo hice lo que cualquiera debería hacer. El problema es que no todo el mundo lo hace. Un año después del juicio se inauguró oficialmente la Fundación Segunda Oportunidad. Su oficina estaba situada en el centro de Boston, dentro de un antiguo edificio renovado, no muy lejos del Crown Hotel de Dominic. La ceremonia de inauguración fue sencilla pero emotiva, con ramos de flores frescas, rostros esperanzados y un nuevo letrero con el nombre de la organización en letras doradas. Dominic financió todos los gastos operativos, pero desde el principio dejó una cosa muy clara. Esto es tuyo, le dijo a Elena el día de la inauguración. Yo solo soy el que firma los cheques. Elena negó con la cabeza y lo miró con gratitud, pero también con firme determinación. No quiero repartir dinero de caridad, dijo. Quiero crear oportunidades, puestos de trabajo, habilidades y formación, así como proporcionar apoyo legal a las personas que no tienen voz. Y eso fue exactamente lo que hizo la Fundación Segunda Oportunidad. La primera persona en cruzar la puerta fue María Santos, una limpiadora de 52 años. Con manos temblorosas y ojos asustados, le contó a Elena los 8 años de acoso por parte de su empleador. No podía denunciarlo porque carecía de documentos de residencia legal y no hablaba inglés. Él le dijo que nadie creería a una limpiadora antes que a él. María se lo contó a Elena con la voz quebrada. Elena sonrió, una sonrisa llena de comprensión. Ya he oído eso antes. La fundación proporcionó a María un abogado, un intérprete y apoyo emocional durante todo el proceso judicial. María ganó y recibió $200,000 por daños y perjuicios. Ahora dirige el departamento de limpieza de un importante hotel del centro de la ciudad. Forma al personal nuevo y no tiene que rendir cuentas a nadie más que a sí misma. En la gala de la fundación, María se puso de pie ante el público, con lágrimas en los ojos. Ella me enseñó que mi voz tiene valor, dijo, mirando a Elena. Nadie había hecho eso por mí antes. La segunda persona fue Kevin Wright,
un ex recluso de 34 años. Kevin cumplió 8 años de condena por robo a mano armada. Cuando salió en libertad, nadie quería contratarlo. Solo veían sus antecedentes penales, no a la persona que había detrás. Solo ven los antecedentes penales, dijo Kevin con amargura. La fundación le pagó una formación como electricista y le ayudó a obtener su licencia. Ahora tiene su propio apartamento y un trabajo estable. El mes pasado, volvió a ver a su hija después de años separados. Ella se había convertido en una adolescente sin que él lo supiera. Ella me dio una segunda oportunidad cuando todo el mundo decía que no la merecía, dijo en la gala, con la voz entrecortada. La tercera persona era Anna Chen, una superviviente de la trata de personas de 19 años. Había sido traída ilegalmente de China a Estados Unidos a los 15 años. La obligaron a trabajar en un salón de masajes ilegal. Una llamada anónima a la línea directa de la fundación condujo a su rescate. La fundación pagó su terapia, sus clases de GED y la matrícula de la universidad comunitaria. Ahora Ana es voluntaria en la fundación y ayuda a otros supervivientes como ella. No solo me salvó la vida, dijo Ana con los ojos llenos de lágrimas mientras miraba a Elena. Me dio una razón para seguir viviendo. Durante todo este tiempo, la relación entre Elena y Dominic se desarrolló de forma lenta y constante. Salieron juntos durante 8 meses, sin prisas y sin presiones. Dominic iba a cenar a la nueva casa de Elena todas las semanas. Era la casa suburbana que había comprado para ella y Noah. Ayudaba a Noah con los deberes y jugaba a la pelota con él en el jardín trasero. Aprendió a formar parte de una familia normal. A veces, Elena los observaba a los dos, el hombre más poderoso de Boston siendo paciente con Noah, explicándole la división larga a un niño de 7 años. Tenía que apartar la mirada para ocultar sus lágrimas. Todavía no vivían juntos. Elena quería hacer todo de la manera correcta. No quería que Noah creciera pensando que su madre había iniciado una relación con Dominic por dinero o poder. Quería que Dominic supiera que estaba con él por lo que era, no por lo que tenía. Y Dominic lo aceptó. Esperó. No presionó. Día tras día, lo demostró con acciones en lugar de palabras. En lugar de palabras. Una tarde, en la oficina de la fundación, Elena se sentó frente a la pantalla de su ordenador y se quedó mirando la larga lista de personas que necesitaban ayuda. Cientos de nombres, cientos de historias y cientos de vidas esperando que se abriera una puerta. ¿Cómo podemos ayudarles a todos?, susurró con voz apagada. Dominic se acercó a ella y le puso una mano en el hombro. Una persona cada vez, dijo con dulzura, como tú hiciste conmigo, como sigues haciendo en esta tarde lluviosa. Elena condujo hasta un cementerio a las afueras de Boston. No había estado allí en años, pero hoy, después de la gala de la fundación y de escuchar a María Santos hablar sobre cómo encontró su voz, Elena sintió que tenía que venir. Llevaba un ramo de margaritas blancas, las flores que le gustaban a la mujer. La tumba estaba en un rincón alejado del cementerio. Bajo la copa de un viejo roble, la lápida se había vuelto gris con el paso del tiempo, pero la inscripción aún se leía con claridad. Helen Porter, 1950-2012. Hacía que los niños invisibles se sintieran vistos. Elena se arrodilló y colocó las flores junto a la lápida. Una ligera lluvia caía sobre su cabello, pero no le importaba. Miró fijamente las palabras y los recuerdos afloraron. La señora Porter había sido el ama de llaves del orfanato donde Elena creció. Trabajó allí durante 20 años, fregando suelos, lavando ropa y cocinando. Nadie se fijaba en ella, al igual que nadie se fijaba en los niños sin padres. Pero la señora Porter se fijó en Elena. Le enseñó a leer cuando nadie más lo hacía. La abrazaba cada vez que lloraba. Le decía que merecía ser amada, incluso cuando todo el mundo parecía estar en desacuerdo. Luego le diagnosticaron cáncer, pero como solo era ama de llaves, no tenía seguro ni ahorros. Murió cuando Elena tenía 16 años. Elena nunca pudo despedirse de ella. Hoy he pensado en usted, señora Porter. Elena susurró con la voz temblorosa bajo la lluvia. Una mujer ha venido a la fundación. También es ama de llaves, como usted.
Tiene 52 años y lleva limpiando oficinas desde los 20. Su jefe la llamaba niñita. Ella pensaba que era normal. Elena hizo una pausa y tragó saliva para contener las lágrimas. Le dije, no, ya no. El viento se movía entre las ramas y las hojas susurraban como una respuesta. Siempre decías que tenía la boca muy grande, murmuró Elena, sonriendo entre lágrimas, que me metería en problemas porque nunca sabía cuándo callarme. Resulta que eso no era algo malo. Ojalá pudieras conocer a Noah. Es tan inteligente y amable, señora Porter. Se ríe como tú, ¿sabes? No entiendo por qué, pero lo hace. Se quedó en silencio por un momento. Dejó que la lluvia corriera por sus mejillas, mezclándose con sus lágrimas. Hay un hombre, continuó, ahora con voz más suave. Es complicado, quizás también peligroso, pero me mira como si yo importara. No como a una ama de llaves, una víctima o alguien a quien se le dan las obras. Solo a mí. Elena soltó una risita ahogada. Creo que o bien le gustaría, o bien le daría un golpe con una escoba y le diría que me tratara bien. Quizás ambas cosas. Se puso de pie y miró la lápida por última vez. Estoy intentando hacer lo que tú hiciste, dijo. Hacer que las personas invisibles se sientan vistas. Espero que estés orgullosa de mí. Elena se alejó bajo la suave lluvia sin paraguas, dejando que cada gota cayera libremente. Por primera vez en su vida, no se sentía sola. Llevaba consigo a la señora Porter, en cada persona a la que ayudaba y en cada voz que alzaba. 3 años después de aquella tarde lluviosa en el cementerio, la Fundación Segunda Oportunidad celebró su segundo aniversario en un gran salón del centro de Boston. Acudieron cientos de personas, no solo donantes y funcionarios, sino también todos aquellos a los que la Fundación había ayudado, así como voluntarios y personas que creían en su misión. El salón rebosaba de luz y risas. Había ramos de flores frescas por toda la sala y sobre el escenario colgaba una gran pancarta en la que se leía: 2 años, cientos de vidas, innumerables segundas oportunidades. María Santos fue la primera en hablar. De pie en el escenario con un vestido nuevo, se mostraba segura y radiante mientras relataba su trayectoria desde que era una empleada doméstica, acosada hasta convertirse en una respetada directora de hotel. Mi voz tiene valor, dijo. Sus palabras resonaron en la sala. Elena me enseñó eso. A continuación, Kevin Wright habló de sus 8 años en prisión y del estigma al que se enfrentó al regresar a la sociedad. Mostró una foto de su hija, ahora de 12 años, que le llama papá. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más lo hizo, dijo Kevin, con los ojos brillantes. Anna Chen, ahora de 22 años y en su último año de universidad, habló de cómo la rescataron de una vida de tráfico de personas. Ella no solo me salvó la vida, dijo Ana, mirando hacia Elena, que estaba sentada en la primera fila. Me dio una razón para vivir. El alcalde de Boston subió al escenario y entregó a la fundación una mención honorífica por su destacado servicio a la comunidad. Elena aceptó la placa con una sonrisa humilde y pensó en el periodista que le enseñó que las personas invisibles merecen ser vistas. Luego fue el turno de Noah. El niño de 9 años subió al escenario, un poco tembloroso por los nervios, pero con los ojos brillantes y decididos. Elena no sabía lo que iba a decir su hijo. Él había pedido preparar el discurso él mismo. Mi madre me enseñó que una sola persona puede marcar la diferencia, comenzó Noah. Noah comenzó, con su voz clara resonando en la sala. Mi madre no es una superhéroe, no tiene superpoderes ni capa. Simplemente nunca apartó la mirada cuando alguien necesitaba ayuda. Hizo una pausa y miró a su madre. Algunos niños en la escuela me preguntaron por qué mi mamá estaba en la televisión. Les dije que es porque es valiente. No del tipo de valiente que grita, del tipo silencioso. El tipo que aparece incluso cuando tienes miedo. Noah sonrió. Eso es mejor que cualquier superhéroe que conozco. El salón quedó en silencio por un momento. Luego, la gente se puso de pie y aplaudió con fuerza. Elena lloraba, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Ni siquiera se molestó en secárselas. Era un momento que nunca se había atrevido a soñar. Después de la ceremonia, cuando la mayoría de los invitados se habían ido,
Elena y Noah se sentaron en los escalones fuera del salón y vieron pasar a la gente bajo la luz ámbar del sol poniente. «¿Mamá?», preguntó Noah con voz pensativa. «¿La gente nos recordará cuando ya no estemos?». Elena abrazó a su hijo y le besó en la cabeza. «Quizás sí, quizá no», dijo con dulzura, «pero eso no es lo importante, cariño». «Entonces, ¿qué importa?». Noah la miró. «Lo que importa es lo que hacemos cuando nadie nos ve», dijo Elena con voz cálida y segura. «Levantarnos incluso cuando tenemos miedo. Ser amables incluso cuando es difícil». La señora Porter, la mujer que me crió, nunca fue famosa. Nadie escribió libros sobre ella, pero cambió mi vida. Ahora yo intento cambiar la vida de otras personas. Ellas también cambiarán la vida de más personas. Sonrió. Es como lanzar una piedra a un estanque. Las ondas siguen propagándose, incluso después de que la piedra se hunde. Noah lo pensó por un momento. Entonces, ¿simplemente lo transmitimos? Elena asintió con los ojos brillantes. Y sí es, cariño, lo transmitimos. Se oyeron pasos detrás de ellos. Dominic se acercó y se sentó a su lado, ofreciéndole una taza de helado a Noah. El niño se iluminó y la cogió. «¿De qué estáis hablando vosotros dos?», preguntó Dominic, mirando de Noah a Elena. «¿Ondas, papá?», respondió Noah mientras lamía el helado. «Estamos hablando de ondas». Dominic miró a Elena confundido. Elena se rió y apoyó la cabeza en su hombro. «Te lo explicará más tarde». Llevaban casados 6 meses. Habían celebrado una ceremonia sencilla en el ayuntamiento, a la que solo asistieron Noah, James Chen y la señora Patterson. No había periodistas ni ruido, solo ellos y las personas que más querían. Noah había empezado a llamar papá a Dominic el día de su boda, lo que había hecho llorar a ambos adultos. Los tres se sentaron en las escaleras y vieron cómo la puesta de sol teñía de rojo el cielo de Boston. El hombre más poderoso de la ciudad, la mujer que una vez no tenía nada, y el niño pequeño, sonriendo inocentemente mientras comía un helado. Era una familia con la que Elena nunca se había atrevido a soñar. La noche del aniversario, el ático de la última planta dominaba Boston, que brillaba bajo un mar de luces. Noah dormía profundamente en su habitación, agotado tras un largo día. Con sentimiento. Elena estaba sola en el balcón, dejando que el viento nocturno le acariciara el pelo. Observaba la ciudad a sus pies, una alfombra de luz que se extendía hasta el horizonte. Dominic salió y se colocó a su lado. Al principio no dijo nada, solo se quedó allí, cálido y firme como una roca en la que ella podía apoyarse. «¿Alguna vez te arrepientes?», preguntó Dominic tras un largo silencio. «¿De bajar a ese sótano?», pensó Elena. Recordó el miedo, la sangre, las noches en las que no podía dormir, la mano de Marcus apretándole el cuello y el juicio, las cámaras apuntando a su cara allá donde iba. «No», dijo con voz segura, «ni por un segundo». «¿Por qué?». «Porque encontré un padre para Noah. Encontré un propósito. Pero sobre todo…». Se giró y lo miró. «He vuelto a encontrar mi voz. Ni siquiera sabía que la había perdido». En la mente de Elena, las imágenes se sucedían como en una película. El sótano oscuro, el hombre ensangrentado en el suelo de hormigón, su decisión de volver, aún sabiendo que podía morir. La fría voz de Marcus leyendo el nombre y la dirección de Noah. Los disparos en la noche. Dominic protegiéndola con su propio cuerpo. De pie ante el jurado, diciendo la verdad mientras el abogado intentaba desacreditarla. María, Kevin y Ana, los rostros agradecidos en la gala. La tumba de la señora Porter bajo la lluvia. Noah hablando de ondas que se propagaban hacia afuera. Elena había creído alguna vez que el valor era cosa de otras personas. Gente con dinero, poder y educación, gente importante. Pero el valor no es ruidoso. No necesitaba un escenario ni un público. El valor era constante. Era aparecer cuando temblabas de miedo. Era hablar cuando tu voz aún era inestable. Era proteger a alguien incluso cuando no podías protegerte a ti mismo. En el fondo, Elena seguía siendo una limpiadora y una madre soltera que intentaba mantener su vida a flote. Seguía sin ser nadie importante. Pero aprendió algo en ese oscuro sótano. Tu voz tiene valor,
incluso cuando tiembla, incluso cuando sientes que nadie te escucha, incluso cuando crees que eres demasiado pequeño para marcar la diferencia, porque a veces una sola voz es suficiente para romper el silencio. Elena se recostó contra Dominic, sintiendo el ritmo constante de los latidos de su corazón detrás de ella. ¿En qué piensas?, le preguntó él. Que soy feliz, respondió ella. ¿Puedo serlo? Él le besó el pelo. Tienes que serlo. La voz de Noah llamó desde el interior del apartamento. Mamá, papá, ¿puedo tomar helado? Elena se rió. Son las 10:15 p.m. de la noche. Dominic levantó una ceja. Entonces, eso significa que sí, ¿verdad? Sus risas se mezclaron con el aire nocturno mientras volvían al interior. Una familia, en la tranquilidad, encontró su voz y eso lo cambió todo. La historia de Elena nos enseña que el valor no es la ausencia de miedo. Es actuar a pesar del miedo y demostrar que incluso las personas normales pueden hacer cosas extraordinarias si se atreven a alzar la voz. Demuestra que la amabilidad, la empatía y la decencia humana pueden cambiar el destino de cualquiera, incluso de aquellos que parecen haberlo perdido todo. Todo. Y lo más importante, por muy pequeña que parezca tu voz, tiene valor y merece ser escuchada. Si esta historia te ha llegado al corazón, dale a me gusta y comparte este video con tus seres queridos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones diarias con más historias conmovedoras. Nos encanta